Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yale Hawthorne Romance. Media hora después, la dueña de la casa, del estilo tailandés, dejó que el gallo persiguiera a esa mujer astuta. Voy a presentar cargos, gritó esa mujer. Cuando Crow escuchó eso, soltó a Joe y le dio una señal para que siguiera persiguiendo a esa mujer mientras era picoteada por el gallo. Jo era más grande que un gallo normal, así que era un poco aterrador. Por suerte, la exnovia logró subir a su auto antes de que el gallo le picoteara más. La exnovia no pudo parar de vomitar durante todo el camino de vuelta a Bangkok, y la amenaza de presentar cargos fue pura palabrería porque cuando investigó quién era la nueva novia, descubrió que su cuñada es política local. Y unos días después, tras escuchar toda la historia de su futura esposa, la elegante dama palideció un poco. Se sentía fatal al saber que su exnovia había visto sus videos, pero sinceramente estaba muy contenta de que el gallo se hubiera vengado de ella. ¿Por qué te ves triste? Porque no querías que vieras los clics. Solo vi uno y solo por unos segundos, respondió Clau. ¿Qué viste? Anda, cuéntamelo, quiero saber qué tan mal estuvo. Ella estaba dándote cariño. Para, no quiero saber más. Sí, parecía que estaba a punto de llorar. Entonces, después de ver eso, ¿aún crees que estoy fuera de tu alcance? No me importa tu pasado, ¿estás segura? Clau sintió. Me siento tan asqueada de mí misma. ¿Cómo pude haber salido con alguien así? No hablemos más de ella, está bien. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Sentémonos allí en el banco de bambú. Caminaron juntas. Cierra los ojos. ¿Qué planeas? No me vas a hacer una broma, ¿verdad? Dijo Sisi. Simplemente cierra los ojos. Ahora ábrelos. Le pedí a mis cuñadas que me ayudaran a elegirlo porque no estaba segura de mi gusto y no quería que pareciera anticuado. Al escuchar el pensamiento en el cuidado detrás de él, la refinada dama envolvió sus brazos alrededor de su cuello y la besó suavemente. Al principio iba a comprar un anillo de oro, pero el joyero dijo que una mujer con clase merece diamantes, así que compré este. Oro o diamantes me encantaría siempre que sea tuyo. Además de verse más suave últimamente, la elegante dama también se había vuelto más abierta con sus sentimientos. Hace un momento, Sisi le había besado sin timidez alguna, demostrando claramente cuánto apreciaba lo que Clau estaba haciendo por ella. En el pasado, Sisi había establecido una regla para sí misma: si alguna vez se casaba, el anillo en su dedo anular izquierdo no debía tener menos de 10 quilates, y estar hecho de diamantes más raro e impecable. Pero justo ahora le había dicho a su prometido que sería feliz con oro y diamantes, siempre que vinieran de ella. Haré que te hagan uno también, dijo Sisi. No lo hagas. Yo llevo el mío, así que tú también tienes que llevar el tuyo. No voy a dejar que piense que estoy casada conmigo misma. Su prometida no pudo evitar sonreír ampliamente ante eso. No soy de los que se dejan llevar por los diamantes. Sigo viviendo y trabajando en el barro. También lo tienen sencillo, lo sabes. Todavía no quiero diamantes. La elegante dama la miró fijamente por un momento. ¿Dije algo malo?, preguntó Clau. No quieres diamantes, pero tú eres el diamante, no lo entiendo. Entonces no lo hagas. Sisi se levantó del banco de bambú y caminó hacia el gallo. Gracias, si no fuera por ti, probablemente todavía te guardaría rencor. Solía querer hacer curry contigo. Ya no lo llamaba ese pájaro tonto. Pero el gallo grande y fuerte aún no estaba dispuesto a perdonarla. Se quedó mirando a la elegante dama durante un buen rato, aunque no la picoteó ni la atacó. Después de eso simplemente se dio la vuelta y volvió a cavar en la tierra en donde buscaba insectos. Él es mi héroe, a partir de ahora lo llamaré el señor Ho, dijo Sisi con orgullo. La dueña de la casa de estilo tailandés solo se echó a reír. ¿Y qué pasa con Pao? Pao es mi amada bebé. Y Pimon son la madre búfalo y sus crías más adorables y despistados que existen. Me alegro de que ahora te lleves bien con mi familia. Excepto por Ji, sigo sin llevarme bien con él. Los animales no pueden responder, pero ese tipo siempre discute conmigo todos los días. No te preocupes por Ji, dijo Clau. Eso es porque siempre te pones de su lado. En fin, olvídalo. Hablemos de algo serio. Clau sacó el sudor de la frente de su novia. Si nos casamos, viviremos juntas la mayor parte del tiempo. Y me parece que sería demasiado agotador tener que viajar constantemente entre Bangkok y el otro lugar. Ya estoy gestionando el proyecto de construcción allí y tú tampoco te ves muy bien. ¿Cómo deberíamos abordar esto? Olvidé decírtelo, compré un terreno en Nokpuri. Es ideal para la agricultura y no está lejos de Bangkok, solo un corto trayecto en coche. Espera, ¿en serio? Sisi preguntó con su voz repentinamente llena de emoción. Lo digo en serio. ¿Y me lo estás contando ahora? Entonces deberíamos empezar a construir la casa ahora mismo. Pero la temporada de cosecha se acerca, no puedo irme de aquí por un tiempo. Me encargaré de ello yo misma, pero ni siquiera sé qué tipo de casa construir. Y podría tardar mucho en mudarnos. No quiero que te canses de viajar de ida y vuelta. Quiero vivir contigo, pero también me preocupas.
Clau dijo pensativamente. Entonces, ¿por qué no trasladamos tu casa de estilo tailandés allí? Eres una genia. Jamás lo había pensado, eres muy inteligente. Así sí siempre le gustaba que alguien le felicitara. ¿Estás segura de que realmente quieres mudarte de aquí? Admito que me siento apegada a este lugar, pero ese sentimiento no es nada comparado con lo mucho que quiero estar contigo. Una vez más, Clau hizo sonrojar a la mujer de la ciudad. Pau, el señor Yo, Pimon se convertirán en gente de la ciudad ahora, dijo Sisi sonriendo. Y yo también. Cuando te mudes a Nokpuri, te llevaré a comer pasta con salsa de crema de vino blanco. Los oyentes hicieron muecas de disgusto. Tengo suerte de que la terrateniente seas tú, te quiero. Los ojos de Clau se abrieron de par en par y de repente se desmayó. Madre mía, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene que ser mi vida tan dramática? Mi ex era una completa tonta, y mi nueva prometida resulta ser muy sensible. Se desmayó justo después de que le dijera que la amaba. Genial. Ahora tengo que arrastrar a la cama. Últimamente la vida de Sisi había sido un caos y una diversión. Ya se había emborrachado con vino de ciruela y había vomitado bajo un árbol. Todo lo que jamás pensó que haría, lo había hecho. Incluso ahora estaba conduciendo un tractor agrícola. Aunque ambas soñaban con su boda, no deben olvidar que el matrimonio no garantiza el éxito en un romance. Aún les esperan muchas pruebas. No importa lo bien que parezcan llevarse bien, la verdadera prueba llega cuando realmente viven juntos. Una vez que comiencen sus vidas como esposos, sus diferencias serán mucho más claras, entonces será cuando se verá el verdadero amor. Pero si puede adaptarse y comunicarse, y dar cada una un paso atrás, no habrá de qué preocuparse en su romance. Cuando Sisi estaba en un romance antes solía ser bastante posesiva, pero ahora después de enamorarse de su actual pareja se sintió sorprendentemente muy cómoda. No era solo porque Clau estaba ocupada trabajando en la granja y rara vez conocía a otras mujeres, sino más bien porque la hacía sentir segura. Por ejemplo, Clau siempre llamaba antes de ir a algún sitio o hacer cualquier cosa. De todas formas, ya conocía la mayoría de sus rutinas diarias, así que aunque no informara de cada detalle, podría adivinar qué estaba haciendo en cualquier momento. Sisi juró que nunca había planeado enamorarse de alguien tan diferente. Pero ¿quién podía resistirse a una mujer así? Su futura esposa no solo era tranquila, razonable y buen oyente, sino también muy observadora y atenta. A Sisi le bastó mencionar casualmente que algo no le gustaba y en cuestión de días ya notaba el cambio, incluso ella misma había empezado a cambiar. ¿Por qué le escribiste a tu padre un cheque con 100 millones? El señor preguntó, completamente confundido por la acción de su hija mayor. Es para la dote, dijo Sisi con naturalidad. Un momento, por las firmas de aquí es tuya. Así que significa que es tu dinero, ¿verdad? Sí que lo es, ¿por qué? Con gusto pagaré mi dote. Todos en la casa estaban atónitos. ¿Tienes miedo de que no se case contigo o algo así? Preguntó su madre con sospecha. No es eso, simplemente no quiero que cargue con una carga tan pesada. Acaba de comprar un terreno para construir una casa y dedicarse a la agricultura. No es tan pobre como la gente podría pensar, pero definitivamente tampoco es rica. La verdad es que somos mucho más ricos que ella, por eso decidí pagar la dote yo misma. ¿Y de verdad, Clau, está de acuerdo con eso? No parece ser el tipo de mujer que lo estaría, dijo su hermana. Todavía no se lo he dicho, ya casi es temporada de cosecha, así que he estado muy ocupada últimamente. Si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirse al canal, también compartir el video y dejar tu comentario. Cuídense muchísimo y que tengan un buen día. Bye bye.